Así es, todos esos comentarios que usted también están emitiendo. Realmente es doloroso porque un partido que tenía toda la de ganar antes del proceso electoral, si se hubiese puesto de acuerdo, y esa lucha intestina que se dio a lo interno del partido, era una crónica de una muerte anunciada, porque no se llevaron ni ninguno de los consejeros que allí actuaron para que el partido se mantuviera en el poder. Pero la ambición fue mucho más allá de lo que podía hacer la óptica, de ver lo que podía estar ocurriendo con lo que está pasando ahora. No es que se oculten las informaciones y no es que realmente estemos buscando tapar esas cosas malas que se hicieron a aquellos que le hicieron. El propio partido te debió haber encargado de denunciarlo y someterlos. Y eso hubiese dado mucho más vigencia y mucho más permanencia. Pero eso no fue el resultado. Por eso hoy día, la muerte de la esposa del expresidente Juan Bosch, los familiares, doña Carmen, los familiares le enviaron una carta al partido de que el acto iba a ser muy íntimo de la familia, para que no va a haber participación de personas que extrañan ni siquiera del partido. ¿Qué significado tiene eso? Significa muchas cosas. Puede ser que se quiera hacer un acto totalmente de familia, pero también puede ser un acto donde todavía esa familia, donde fue esa esposa del profesor Juan Bosch, se va a sentir avergonzada de su propio partido y no llevar esa misa, esa participación a lo que fue su creación. Entonces, hay muchas cosas que pensar sobre esa decisión de la familia de no participación del partido y de personas que no estén dentro del ciclo familiar. Creo que es un poquito ahí perdidos. Mira, Flavio, realmente eso era lo que yo quería decir. Fíjate que la situación ha llegado hasta el extremo de que la esposa, la viuda del líder y guía, las esquecias, no van a participar en la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana, porque ellos mandaron una comunicación. Eso significa, si lo vamos a ver, que la misma familia del profesor Juan Bosch está renegando de esa dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana por su malo manejo, porque yo que conocí la historia política del profesor Juan Bosch, si había algo que nadie todavía en la República Dominicana podía mencionar, era jugar con la integridad y la seriedad del profesor Juan Bosch. Fue una persona que duró, caminó, anduvo, desanduvo, y nadie todavía, con tantos detractores que tenía, fue capaz de levantarle una mano, un dedo y decir, oye, este es, o acusarlo de algo. El profesor Juan Bosch fue un templo de dignidad y un templo de seriedad en la República Dominicana para que sus descendientes políticos estén envueltos en este momento, en este ruido innecesario, que a todo el que tuvo cerca del profesor Juan Bosch, a todo el que tuvo cerca con el pensamiento del profesor Juan Bosch, lo llena de vergüenza. ¿Por qué? Porque un partido fundado por Juan Bosch y después del 73, porque no vamos a hablar del 39, del 73, él dijo que se separó de todas las garrapatas de otros corruptos. Entonces, venir a pasar y estar pasando por esta situación, yo entiendo que la PLD tiene necesariamente y obligatoriamente que hacer una profilaxis profunda. ¿Por qué? Porque definitivamente, Flavio, Guillermo, ahí predominó los cheques y ahí predominó la compra de conciencia. Y en un partido del profesor Juan Bosch, eso no era ni pensable. Bueno, en lo que tiene que ver lo que usted dice abierto, en algunas situaciones, se dan muchas organizaciones políticas. El PLD no todo está perdido, ni todos tampoco son, pudiéramos decir que hablo de Comecheque, tú sabes estar involucrados en situaciones que puedan se pueden decir que son bochornosas. Todavía quedan hombres y mujeres en el Partido de la Liberación Dominicana que tienen la moral incuestionable todavía.
Y esas personas que tienen esa moral incuestionable dentro de esa organización política deben de, pues, impulsar y llevar a esta organización realmente a sus orígenes, porque la situación que está ahora mismo tiene una crisis moral ante la sociedad que debe de ser, pues, revisada por la misma organización política. Y no hay forma que uno pueda analizar, por ejemplo, estas derrotas sin que parte de lo que decía Javier, las diferencias internas. Quédate, Guillermo. Sí, parece que se frizó el equipo de Guillermo, pero de todos modos, estas diferencias internas han dado al traste el poder de manera inesperada, pues lógicamente que no hay forma de que esta organización política, el PLD, pudo tomar esos ejemplos de esas otras organizaciones y inventarlo. No, se cegaron algunos altos dirigentes de esta organización y no entendieron que la división realmente destruye no solamente a una organización política, sino a cualquier organización de la sociedad. Flavio, no sé si tú tenías otro tema, quería abordar el tema de la Asociación Médica, del Colegio Médico Dominicano. Sí, adelante. Antes de ese tema, yo quiero entrar a una cápsula histórica. Antes de ese tema, en el día de hoy, Guillermo, se conmemora el 57 aniversario del fusilamiento de Manuel Aurelio Tavares Justo, Manolo, en las escarpadas montañas de Quisqueya. 57 años después, todavía se habla de que Manolo fue un guerrillero alzado contra el orden establecido, cuando realmente Manolo fue una persona que llevó pensamiento y acción para lo que fue la democracia dominicana cuando se dio el derrocamiento en esa noche del 25 de septiembre de 1963. Manolo salió a defender la constitucionalidad de la República con la única opción que le daban los grupos de poder en la República Dominicana, que eran las armas. Un gobierno de facto le prometió que le iba a respetar la vida y, sin embargo, en la misma montaña de las Manaclas, que tú y yo lo conocemos, Flavio, sí, ahí fueron fusilados. No se respetó los acuerdos alcanzados, no se respetó la palabra empeñada de un gobierno de facto. Y sin embargo, yo vuelvo y pregunto, 57 años después, ¿quién defendía a quién? ¿Quién se ha cuantificado y cualificado qué significó para la República Dominicana el derrocamiento del profesor Juan Bosch en septiembre del 63? No. Por eso, en el día de hoy, tenemos una sociedad que nada es nada, estamos llenos de nini, estamos llenos de nada y nada, estamos llenos de todo el mundo y nadie le tiene miedo al imperio de la ley, yo siempre, a la dictadura de la ley. Javier, yo siempre te hago la misma pregunta todos los años, cuando toca la fecha de conmemorar un año más de la gesta de esos grandes hombres. Y siempre te pregunto, ¿vale la pena la lucha? Porque la juventud no sabe, muchos no saben ni quién era Manolo, ni nadie le da el valor. Entonces, es un punto donde se pierde la historia de estos grandes hombres que lucharon por la patria, porque muchos te insisten, porque quienes quedan, los que hablan por Duarte, por Luperón, por Ramón Matías Mella. Pero Manolo y otros grandes hombres de la historia revolucionaria quedan como un segundo plano. Fíjate, Flavio, que este es el objetivo. El objetivo es no reconocer precisamente a los grandes hombres y a las grandes mujeres de la República Dominicana para que se vayan olvidando en el tapiz de la historia. Y fíjate que todavía la República Dominicana, 57 años después, en los libros de texto no te hablan de qué fue lo que pasó en la guerrilla del 63. Todavía la historia dominicana no te dice a ti qué fue lo que pasó en la revolución del 65 y quién fue un traidor y quién fue un patriota en la historia dominicana, porque se ha perseguido
que se guarden en el baúl del recuerdo para que se vaya perdiendo la memoria histórica. Y cuando un pueblo olvida sus grandes actos, sus grandes gestas, comete el error, puede cometer el error de volverlo a repetir. Por eso es, Flavio, que en el día de hoy todavía nadie quiere que le mencionen la palabra Manolo Tavares, nadie quiere que le mencionen la palabra Francisco Maño, nadie quiere que le mencionen la palabra Juan Miguel Román, Lola Fernández. Fueron hombres, pro-hombres, que se casaron con la gloria, buscando la constitucionalidad de la República Dominicana, y ya por suerte, se le está reconociendo, pero muy a corta, con mucho, como que no se quiere, y realmente, para que sea historia y para que seamos una democracia perfecta, tenemos que recordarnos nuestros grandes hombres. Ya tenemos, después de una lucha titánica, un museo de la dignidad que viene desde Trujillo para acá. O sea, pero ¿cuánto nos costó ese museo de la dignidad, de la memoria histórica? Más de 50 años conseguirlo. Pero hay que seguir luchando y hay que seguir en el mismo tema, porque si no, ahorita Guillermo se olvida de todo. Bien. Bueno, precisamente lo que Javier decía, un día 21 de diciembre de 1963, tropas del ejército regular, pues fusilaron a este prohombre en las escarpadas montañas de Quisqueya, como decía, en las Manaclas, junto a 15 compañeros, hay que resaltar, Javier, que lo acompañaban en ese movimiento guerrillero, iniciado precisamente el 28 de noviembre de 1963. Y una versión, Javier y amigos televidentes, da cuenta de que Manolo, junto a sus compañeros, pues fueron arrestados en el momento en que iban a entregarse desarmados, acogiéndose a una promesa del gobierno del triunvirato de ese entonces, que había prometido respetar las vidas si abandonaban las armas. Sin embargo, sus captores lo fusilaron en el lugar de la detención. O sea, una traición prácticamente. Claro. Ahora, perdón, Guillermo, tú que hablas de esa situación, acordémonos que Manolo era el comandante general de la guerrilla, pero también era el comandante de las Manaclas. Y fueron 7 frentes guerrilleros que surgieron en todo el país, en Barahona, en Manaclas, en Nagua, por el Ceibo, San Pedro, por ahí. O sea, fueron 7 frentes guerrilleros que salieron. Claro, esos 7 frentes guerrilleros, el más numeroso era precisamente el de las Manaclas, porque ahí era que estaba el comando central. Así es. De manera que a ese prohombre de la línea noroeste, específicamente oriundo de Montecristi. Por tu zona, Guillermo. ¿Perdón? Por la zona tuya. Así es, vecino de nuestra provincia de Santiago del norte. Así es. Flavio, por otra parte, quería abordar el tema que tú inicialmente hablaste del acuerdo que el Colegio Médico y el Poder Ejecutivo, en la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, lograron firmar en el día de hoy. Los médicos podrán retirarse con el último salario devengado y con todos sus incentivos. Tendrán el beneficio después de haber prestado servicios por un mínimo de... El gobierno ratifica que el aumento del 30% del salario que se logró en base a los sueldos de los médicos, pues entraría en vigencia a partir del 1 de junio del próximo año. En una rueda de prensa con representantes de ese sector, o sea, del Colegio Médico, el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña, pues se informó además que también, Flavio, amigos televidentes, los galenos podrán retirarse con ese último salario y con 20 años en el servicio. Es un logro muy significativo, y en el caso de la pensión por razones de gravedad o enfermedad tendrán que haber prestado servicio por un mínimo de 5 años. Se indica en el documento que establece esos puntos acordados entre el Poder Ejecutivo y el Colegio Médico. De manera que
el tema del retiro con el último salario de vengado figura en el punto C de este acuerdo. Y de igual manera también en este documento se indica textualmente que sus pensiones serán pagadas mensualmente por una suma equivalente al último salario, diferente, Flavio, Javier y amigos televidentes, a lo que es acogerse a la ley 8701 de la seguridad social, que hay que cambiarle el nombre y ponerle inseguridad social. Vamos a continuar con este tema, Guillermo. Bien. Vamos a continuar con este tema después que vayamos a la pausa y regresemos. Vamos. Perfecto.